El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Históricamente, el video ha tenido más importancia que el sonido en la televisión. Se consideraba un buen sonido el simple hecho de que los diálogos fueran comprensibles, y mal sonido cuando este propósito no se lograba. Actualmente, en la evolución de sistemas de video digital usados en televisión, las audiencias tienen mayores expectativas con respecto al sonido. El sonido, diferente de la imagen, genera unos procesos psicológicos. Un buen sonido siempre va a atraer al televidente. Normalmente a veces no es ni siquiera la imagen del video la que llama la atención, sino la música. Tú te soportas más fácilmente una mala imagen con un buen sonido que viceversa. Intentar que la gente no se percate que existe un equipo de sonido de amplificación. Teniendo en cuenta que del 65 al 70% de las cosas que aprende un ser humano son captadas primero por el oído, y pensando en el significado de la palabra audiovisual, el Comité Defensor del Televidente quiso dedicar este programa para explicar cuál es la función del sonido como complemento de la imagen. Esto es Saberte Ver. Inquieto por conocer más sobre el manejo del sonido en televisión y reconociendo su importancia, Milton Restrepo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en el municipio de Bello, consultó con el Comité Defensor del Televidente para conocer los diferentes usos que se le da al sonido en la producción local de cine y televisión. Tal vez muchos de los productos que se realizan a nivel nacional no se han preguntado lo suficiente por cómo generar una cohesión entre imagen y sonido. Tal vez por responder como a los estándares que se imponen internacionalmente frente a la calidad de la imagen y muchas cosas que tienen que ver con la estética desde la parte exclusivamente visual, pero no se han preguntado tal vez que hay voces en el ambiente, hay muchas cosas que juegan un papel fundamental dentro del audiovisual, las calles, todo nos ofrece como una especie de musicalidad que nos ubica en tiempo, espacio y que nos dan un contexto y un complemento que la imagen muchas veces no nos aporta. Yo pienso que se ha relegado el papel del audio dentro del audiovisual. Pienso que se debería pensar precisamente en el audio, en el sonido, en la música, como un elemento que ligue emocionalmente al televidente, a la persona que está ahí conectada con el producto audiovisual. Con todos los equipos de seguridad, paracaídas de emergencia, cascos, todo. Lo único que tienes que hacer es disfrutar del vuelo, Juan. Listo, vamos. Vamos. Sin duda es como ese matiz artístico y esa capacidad de, como lo decía, ligar a la persona, de atraparla mediante el sonido, mediante la música, mediante esos elementos que calan más hondo muchas veces que la misma imagen. Entre las facultades de comunicación social y periodismo y otros tipos de comunicación como el audiovisual y multimedial, tal vez falta un poco de sensibilización dentro de ese plano que juegan tanto el papel visual como el sonoro y cómo integrarlos de la manera, digamos, más apropiada posible. Hoy en Saberte Ver, el docente audiovisual César Cardona explica la relación entre la imagen y el sonido y la sensibilidad de estas en la percepción de los sentidos. La relación entre la imagen y el sonido es una cosa demasiado profunda. El oído es lo que nos conecta con el universo y con la realidad. Por eso, cuando vos entras a la sala de cine, lo que vas no es a ver una película, sino a ver y escuchar una película. Y si vos no escuchás la película, se pierde toda la sensación, la noción y la conexión de realidad que hay entre el espectador y lo que hay dentro de la pantalla. Señores, los hice venir porque tenemos que tomar decisiones puntuales. El crear secuencias sonoras y visuales interesantes son un elemento crucial para lograr un buen producto audiovisual.
Las secuencias condensan el tiempo, mantienen el interés de la audiencia y proporcionan contexto para el avance de la historia. Para hablar de la clasificación de los sonidos hay que remitirse a algo que se llama el lenguaje sonoro. Y el lenguaje sonoro parte, por un lado, de la física del sonido, que está compuesta por tonos, por intensidades, por timbres, por duraciones, enfocado a la narración. Y esa narración pues viene desde lo lingüístico, desde lo simbólico, y establece 4 sistemas expresivos, que son la voz, la música, los efectos y los silencios, que son 4 sistemas expresivos que se cruzan y son como, yo siempre en clase hablo de uno tener un goterito. Entonces uno en el relato, de acuerdo como a la línea de vida del relato, a cómo van los clímax, dónde están los valles, uno va soltando goteritas de cada uno de esos sistemas expresivos para narrar. O sea, son herramientas de narración. El timbre, que es lo que caracteriza, lo que hace diferente que cada voz de cada ser humano sea distinta y única. Podemos hablar de altura tonal cuando las personas o cuando una fuente sonora emite sonidos más agudos o más graves. ¡Qué peligrosos! ¡Ja, ja, ja! Es el jeque haciendo historia. Estos son los herederos. Y dice, esta vez con fuerza entra nuestra mezcla. Venga a ver. Para darle aún más valor al sonido y la forma como despierta emociones que nos transportan a momentos y realidades, hablamos con Henry Arteaga, vocalista y compositor de Crew Peligrosos. Normalmente a veces no es ni siquiera la imagen del video la que llama la atención, sino la música, ¿cierto? O muchas de las canciones que utilizan para empalmar videos o para poder proyectar lo que se necesita, han sido canciones que se vuelven exitosas a través de la imagen, o al revés. Cuando las personas están observando una película o se meten de lleno con ella, también se empeliculan. Terminan siendo parte de esas películas. Y la música tiene mucho que ver porque te lleva a ese sentimiento en el cual dice, cada vez que la escucha en algún lado, viene ese recuerdo y se mete en ese personaje. Frío, frío, mejor consigue abrigo. Fríos, fríos, estarás si te castigo. Frío, frío, deletan 1000 estilos. Frío, frío, el flow nuestro himno. Mejor busca escondite. Usted aquí ya no existe. La mayoría de las personas, lo primero que se les pega de un seriado o de un documental o algo es la música. Siempre eso es lo primero que pega. La canción es la que pega, la que todo el mundo se aprende y tal. Feedback, o en español traducida realimentación, y es cuando un parlante empieza a producir un sonido que se mete por el micrófono y empieza a realimentar el micrófono con el parlante y produce como un pito que en los conciertos se oye como pi o bu. La música acompaña de la mejor manera la imagen. La música dentro del audiovisual no forza, no controla a la historia. Es la historia la que define la música, la que define la función narrativa de la música. Y ya sabemos cómo acaba la partida. Lo que ocurre en nuestro medio, lamentablemente, es que la música se piensa en la post y la resuelve generalmente el editor. El realizador llega y ¿qué tienes como para este pedacito? Uy, sí, tengo una música, no sé qué, y pone cualquier cosa que tiene por allá guardada y la ha puesto en otras 100 piezas iguales. Yo creo que así nos funciona perfectamente. Para analizar la importancia del sonido en televisión, el Comité Defensor del Televidente aprovechó la experiencia de José Roberto Jaramillo para que nos contara en este programa cómo el audio también está determinado por el formato televisivo. En el momento de producción me encargo de la toma de sonido, de dirigir como esa toma de sonido, y en la postproducción, que es aquí esta sala donde estamos, nos encargamos después de pulir todos esos elementos sonoros que capturamos, mezclarlos, combinar con música, escoger los momentos donde va la música, reforzar algunos efectos, algunos ambientes, limpiar las voces, ecualizar todo lo que compone el proceso como de postproducción. Siempre he dicho que este oficio que escogimos se llama audiovisual, no visual audio. Tú te soportas más fácilmente una mala imagen con un buen sonido que viceversa. Un buen producto audiovisual siempre va a tener un equilibrio donde sientes que los dos elementos están íntimamente ligados y se están complementando. Pero sí es claro que los productos audiovisuales televisivos
son vococentristas o verbocentristas, o sea, están centrados en la palabra. Por eso, productos audiovisuales como las telenovelas se pueden oír casi que sin ver. El sonido aporta un valor añadido inconsciente, instantáneo e imprevisto. La radio, el cine y la televisión son medios imprescindibles a nivel sonoro, como creadores de experiencias que son capaces de unir las mentes de todo un planeta, hasta el punto incluso de suplantar ciertos sonidos reales por otros mejores o diferentes, en pro de la emoción y las sensaciones humanas. La televisión está condicionada primero porque tú no tienes bajo control las condiciones de reproducción. Esas condiciones no controlables hacen que tú tengas que pensar el sonido para televisión de una forma más generosa y con unas limitantes técnicas a la hora de... ¿Qué limitantes técnicas? Por ejemplo, el uso de multicapa. ¿Qué significa multicapa? Cuando yo pongo muchos sonidos a la vez. En una sala de cine yo puedo poner 5 o 6 sonidos o más simultáneamente y se van a identificar una música, un ambiente, unos efectos, unos disparos, unos pasos, un helicóptero y unas voces. En un televisor, más de 3 capas simultáneas tienden a perderse, a empastelarse, a que no se entienda perfectamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Por el tamaño de los baffles que tienen los televisores, por las condiciones acústicas de la sala donde está el televisor. Entonces, digamos que tú en una sala de cines tienes el sistema de emisión bajo control, una sala acondicionada acústicamente, aislada, con un sonido balanceado y medido, estandarizado. Nos gusta al tacto la suavidad de sus pétalos y a la vista pues sus colores. Mientras en un rodaje de cine casi siempre yo como sonidista estoy cerca al set y muy cerca a los actores o al director. En el rodaje en televisión digamos que hay otra lógica. Normalmente estamos en una unidad móvil. Esa unidad móvil es un camión acondicionado específicamente con los equipos, cerrado herméticamente. Entonces tú como que te aíslas un poco de la realidad del set y de la locación porque solo la estás viendo a través del encuadre de lo que están viendo las cámaras. ¿Y esto que llevo aquí? Yo voy a estar viniendo, no te preocupes. ¿Y cuándo te vas? Mañana. ¿Cuándo volves? No sé. Con el dramatizado del canal regional Teleantioquia, son muchas las experiencias en las que el sonido juega un papel protagonista. Veamos por qué en cada una de las escenas representa un cuidado y trato especial tanto del equipo de sonido como de quienes editan este proyecto, tal como lo hace Germán Benjumea, su editor. Imagen y sonido, pues como ya lo dijiste, es un complemento, tienen que ir de la mano. Si alguno de los dos falla, la calidad del producto se ve afectada. Maximiliano, Tomás. Se solicita urgente cirujano del grupo A en el quirófano de urgencias. A ver, doña Matilde, usted de 1 a 10, ¿cómo calificaría el servicio que le prestamos aquí en el hospital? Ah, no. Después de la espera, que fue un poquito larga, la atención fue maravillosa. El sonido te genera un espacio creíble. Por ejemplo, cito un caso que nos ocurre con esta telenovela en particular, con este seriado, y es que todo el interior del hospital se recreó en un set de grabación, en un estudio, pero para hacer creíble ese set como un hospital de verdad, nosotros agregamos murmullos, perifoneos, una ambulancia, unos teléfonos que suenan, y eso le genera, crea ese espacio sonoro alrededor del set. Estos medios tienen la capacidad de generar sonidos nuevos y únicos para cosas que a veces ni existen, sin que estos sonidos pierdan por ello su capacidad de representar la realidad. Siga. Doctor, la paciente Paola Valencia se acabó de ir. ¿Ya le hicieron el procedimiento? No, doctor, el doctor Lópera le dio de alta al mediodía, pero yo ni cuenta me di. ¿Pero cómo así? Si ella necesita esa intervención con carácter urgente. Para la caracterización de espacios utilizamos mucho reverberación, pues como para dar la sensación de que un sonido está en una sala. O por ejemplo, Los sueños de Alicia, siempre lo poníamos muy reverberado, como si estuviera en una iglesia por allá o en un sitio muy grande. Entonces, en cuanto a efectos, yo creo que reverberación, ecualización para eliminar de pronto frecuencias que no queremos escuchar o que nos estorban, y reducción de ruido.
Saber TV se desplazó hasta los estudios de Teleantioquia para conocer de cerca el trabajo de los sonidistas que diariamente trabajan para que las voces, la música, el sonido ambiente y en general todo lo que tiene que ver con el audio salga impecable tanto en transmisiones en estudio como en exteriores. Conozcamos en una emisión en directo de Vivir Mejor cómo se maneja el sonido. Un buen sonido te agarra un televidente, así no lo esté viendo. Cuando un televidente está escuchando el televisor o está escuchando una emisora de radio, ya el sonido lo captura de inmediato. Si el sonido es agradable, lo captura, lo llama a ver qué está pasando en el televisor o a sintonizar bien una emisora. En el caso de nosotros, la televisión, es importantísimo un buen sonido ambiente para todas las imágenes. Acá nosotros en estudio utilizamos lavalier, micrófonos de mano. En el lavalier igualmente se lo coloca uno al invitado y también lo pierde uno porque muchas veces va a pasar algo que no debe pasar. Cuando el entrevistado se mete dentro de su personalidad y empieza a golpearse como esto que estoy haciendo, este micrófono ya no lo maneja uno. Para nosotros es mucho mejor, pues en el caso de la televisión, manejar el boom, pero en el estudio no se maneja. Ecualizar es como agregarle o quitarle contenido en frecuencia al sonido. Cuando se graba un sonido, se meten frecuencias indeseables pues, para el oído, pues, que no nos sirven, que no aportan a los diálogos o alguna cosa. Entonces, a través de la ecualización, nosotros cortamos esas frecuencias. El sonido es fundamental en televisión, pues porque hace parte de ese complemento. Un buen sonido siempre va a atraer al televidente, va a hacer que la persona esté pensando y relacionando imagen, sonido. Siempre va a estar pendiente de que si yo estoy viendo en mi televisor un carro que pasa, que yo escuche ese carro, que el personaje que esté hablando se escuche bien, se entienda lo que está diciendo. Hay muchas alternativas de manejo que pueden ayudar. Todos los programas en directo son un reto nuevo para tanto el sonido como todo el grupo que trabajamos en el programa. Cada programa tiene sus invitados, tiene sus inconvenientes, tiene sus personajes. Ok, grabando. Lili, en 5. Jorge, ¿cuál es la importancia de cuidar nuestros ojos? El lavalier debe estar ubicado siquiera a 1/4 del mentón para que no tenga roce alguno con el cuello o con alguna barba, o en el caso en las mujeres que utilizan chalinas, que no tenga choques con algo, porque si no va a quedar rozando y no va a servir el sonido, va a tocar entrar y reubicarlo. En caso de una chaqueta es mejor ubicarlo en la solapa de la chaqueta para que no tenga, digamos, esos roces con las corbatas. Que un micrófono puede estar bien puesto, puede estar bien direccionado, pero si una sensibilidad, dícese del volumen que maneja un micrófono, está más alto, el micrófono me va a llegar saturado a la consola y yo no puedo tener control de eso. La producción en el máster va muy de la mano con el director de cámaras, que es el director general del máster, y con el director del programa. Saber qué es lo que quiere, saber en qué momento va la música. Lili, vamos con Gloria Balbuena desde Barranquilla. Ella nos está llamando a preguntar algo sobre la depresión y luego vamos con el BTR número 1, que es la guía práctica para los familiares con pacientes de depresión. La ubicación de los micrófonos es muy importante. Tiene que tener conocimiento de qué cápsula es, qué tipo de micrófono, cómo captura, si es unidireccional, si es omnidireccional. Probar un grupo donde se requiere monitoreo, donde se requiere colocar micrófonos a instrumentos musicales, todo eso requiere mucho tiempo. Podemos ver que tenemos una consola digital, en el canal trabajamos con consolas digitales, trabajamos mezclas estéreo, en este momento el canal no es estéreo sino monofónico, trabajamos con señales digitales, una señal digital y una análoga, la diferencia es el transporte de señal y la señal digital tiene una mejor calidad. Trabajamos la música de los programas o cortinas de los programas con este equipo.
también trabajamos con memorias USB y CDs, porque todavía son formatos que se usan en el medio. Aquí también, aparte de los micrófonos, ingresan las señales de las BTRs, que es llamado BTRs, o se pueden también decir servidores, las notas o todo lo que viene al canal y que se rueda, que ya está pregrabado. Y tenemos la señal del híbrido telefónico, por donde entra el teléfono, donde los televidentes interactúan con los invitados del estudio. En los conciertos y grandes eventos siempre hay profesionales atentos para que el sonido funcione perfectamente, tal como Federico López, quien desde su trabajo recomienda seguir estándares de sonido y aprovechar el talento local para musicalizar las producciones. Me dijeron que metiera el micrófono dentro de la camisa, pero estamos hablando de sonido y pues es un elemento importante que la gente lo conozca y todo eso, mucha gente lo disimula y todo eso. Realmente los que trabajamos con esto nos encantan estos aparatos. Yo trabajo mucho en conciertos y nuestra labor principal de los operadores de sonido es intentar que la gente no se percate que existe un equipo de sonido de amplificación, o sea, hacerlo tan bien que nunca se note que existe un sistema de amplificación, que no hayan ruidos, que no hayan feedbacks o acoples, pues pitos, lo que llama la gente, o que no suene mal. Hay unos estándares internacionales de niveles que se deben manejar. Estamos tratando de capacitar a las personas que están trabajando en eso para que adopten esos estándares de nivel para que las personas tengan una experiencia más agradable con respecto al sonido en sus casas. Hay un grupo de personas que nos parecería fascinante que los realizadores hicieran un trabajo adicional de buscar música dentro de los productores de música locales. Si estoy hablando de una nota que es sobre Medellín o sobre tal barrio, sería interesante que los realizadores buscaran música que se ha hecho en ese barrio, o si es de Medellín, que pintaran con música de acción, pero grupos de Medellín. Hay tanta producción en esta época. La música se conecta con respeto. Chile, Colombia recopila las historias generadas por el gueto. En Medellín existe una gran oferta de estudios de grabación, pero pocas empresas de producción de audio. El Comité Defensor del Televidente habló con Álvaro Londoño, quien nos explica cuál es el proceso de producción y postproducción para lograr un buen resultado en las exigencias de sonido que requiere un producto audiovisual. El sonido en una producción audiovisual es prácticamente todo, porque es lo que te mete en ese ambiente como tal. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a pasar unas imágenes de alguien en un estadio y no escucho la bulla de las tribunas, no escucho la bulla de los hinchas y ese tipo de cosas, yo no me voy a contextualizar en eso. Pasa igual, por ejemplo, cuando en una película la banda sonora viene a ser muy importante, porque es la que nos mete en ese ambiente. Es decir, la música de suspenso está determinada para cierto tipo de películas, la música de comedia, que es un poco más como fanfarrias y ese tipo de cosas, que nos contextualizan y nos ponen en ese ambiente, por decirlo así, ¿cierto? De la producción audiovisual. Sin el audio, la producción audiovisual no sería nada, o sea, estaría muerta. Reverberar es como caracterizar el sonido dentro de un espacio. No es lo mismo mi voz cuando te la digo acá que si estuviéramos en una iglesia. O sea, el espacio es diferente y como llega el sonido al oído es muy diferente. Entonces reverberar es darle esa característica al sonido de que está en cierto espacio. Desde su experiencia nos cuenta cuáles son los principales inconvenientes que ha encontrado al momento de procesar el audio en las producciones que ha editado. La gente sale a grabar y sale a grabar con el audio que captura su cámara. No se preocupa como por llevar un dispositivo en el que pueda capturar una segunda toma de audio que de pronto pueda quedar más limpia. No se preocupa por, digamos, direccionar los micrófonos cuando los lleva. Simplemente salen a grabar con el audio y ya ahí se preocupan más por la imagen, porque salga bonito, porque el encuadre quede bien, pero no se preocupan por el audio. Y eso muchas veces repercute en que tengamos que repetir tomas, volver a salir, no cuidar las entradas de audio, no cuidar de pronto la contaminación de ruido que uno pueda tener en el ambiente, ¿cierto? En donde estemos, la ubicación de los micrófonos que van a tomar ese sonido ambiente, o cuando tenemos un micrófono de solapa, por ejemplo, no cuidamos muchas veces que de pronto tenga interferencia, que quede mal puesto,
que no tenga pila, o sea, ese tipo de cosas. Se descuidan y el audio se daña. Además, muchas veces llegamos a grabar sin calibrar los micrófonos de las cámaras, por ejemplo, y el sonido nos queda estallado y es muy difícil trabajar con un sonido que ya queda estallado. No toques nada, yo lo haré. El doblaje es un proceso en el que se traduce de un idioma a otro, se reemplazan voces o se corrigen fallas en el audio, ya que lo importante para los televidentes es que se escuche perfectamente y tenga coherencia con la imagen. Veamos en qué consiste este proceso. Para nuestro espectador normal y cotidiano, lo importante es que se oiga bien, se oiga nítido, se oiga creíble, ¿cierto? Se oiga natural. Tenemos herramientas para eso. La captura de sonido en directo es una de ellas. La otra herramienta que se usa es el doblaje, ¿cierto? Que es sustitución de textos bien sea en la misma locación o en un estudio de grabación. Tenemos otras herramientas como son la creación de efectos, que técnicamente en el diseño de sonido se llama Foley, que es la creación o recreación de sonidos puntuales, los pasos, una cerrada de una puerta, los objetos que se manipulan en escena. Entonces, con esas herramientas podemos como jugar a recrear una realidad sonora. El retorno es lo que usan los músicos cuando tú estás hablando en un híbrido con un televidente o algo así. Es como una señal de regreso para que la persona se pueda ubicar en responderle a la persona o los músicos puedan afinarse oyendo su propio instrumento ahí en su parlante. En la actualidad, el audio en la mayoría de productos audiovisuales se entiende como indispensable para todo tipo de proyectos. El sonido significa hoy todo un reto creativo para cualquier producción de cine, televisión y espectáculos. Las producciones locales y regionales deben adquirir todos los días un mayor compromiso, explorando de manera profesional este recurso para integrar y entender el sonido como complemento de la imagen. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.